Bendiciones, bienvenidos a la casa de Dios a través de este encuentro que tenemos los martes, los domingos, y cada vez que nos podemos sentar a la mesa y compartir una palabra, una meditación, el poder escuchar la palabra de Dios, como escuchábamos recién una alabanza, escuchar hablarle, escuchar hablar al Padre, aprender a poner un oído que quiera recibir, ¿sí? Porque a veces no dice hay oídos sordos. Hoy quiero traerles un pensamiento que vino a mí hacia finales del año, principios, y que creo que son resumidamente las tres cosas que pasan o que pasamos cuando conocemos a Dios, ¿no? Nos encontramos en esto lo que es el plan de salvación. Creo que se podrían resumir en alegría, en propósito y en compasión. Creo que son tres pasos que resumen la vida por la que, o la nueva vida, ¿no? La que vamos a dejar. Primero entramos en una alegría, entrar en un gozo, porque ese gozo que traíamos no es el mismo que nos espera en el camino, que nos espera en los brazos del Padre, ¿sí? El gozo de la salvación, comenzar a vivir esta alegría que es muy diferente a la que se vive todos los días. Piensen que la felicidad a veces dura poco, pero sin embargo cuando conocemos a Jesucristo, cuando nos ponemos, nos adentramos, ¿no?, en su camino, yo creo que pasamos por estas tres partes, ¿sí? El conocerle, ese cambio que hay en nosotros, de traer quizás una vida a veces un poco machacada, como dicen aquí, o no, y todos necesitamos el gozo de Dios. Luego viene el propósito, que es lo que Dios quiere hacer con cada uno, que es lo que Dios quiere hacer conmigo. Y eso lleva un gran largo o corto plazo, porque es un aprendizaje. No quiere decir que la alegría se termina cuando encuentro el propósito. La alegría siempre va a ir en aumento, el propósito siempre va a crecer, porque siempre hay más niveles que alcanzar, porque tenemos la medida a la estatura del varón perfecto. Y luego viene la compasión, que no quiere decir que seamos personas de tenerle lástima a otro. La compasión en su raíz dice que es un amor entrañable. Entonces, lo que yo veo en estas tres cosas, resumidamente, en la alegría, el propósito y la compasión, son las cosas que vino a reflejar Jesucristo en la tierra. Él intentó o trajo un ejemplo de un gozo, trajo un ejemplo de lo que es cumplir propósito y trajo un ejemplo de lo que es la compasión, el servicio o el amor entrañable. Muy diferente a lo que la tierra, el ser humano conocía hasta entonces, lo que conocemos nosotros que tenemos el privilegio de estar en el camino, y que hay otros que viven otro tipo de compasión, otro tipo de alegría y otro tipo de propósito, ¿sí? Porque propósitos en la vida los tenemos todos, ¿sí? Tenemos el propósito de un crecimiento, de terminar una carrera, de encontrar un trabajo, de progresar, ¿sí? Pero dentro del camino de Dios, ¿sí?, hay otras cosas, que es lo que Él quiere hacer con cada uno. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en la primera palabra, que es alegría, nos vamos a ir al Romanos 15:13. Si puede ser, Sergio, en la NTV. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y dice el apóstol Pablo, sí, está hablando aquí en su epístola a los romanos, y dice: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjense que Él pide que a este pueblo
allí los romanos, pero hoy esta palabra, esta carta, ¿sí? Hágala para usted mismo, ¿sí? Alguien que le dice, yo le pido a Dios en mi oración, le pido a Dios que te llene de esperanza y que te llene de completa alegría y paz para los que confían en Él. Él es un Dios de paz y nuestra vida tendría que ser, en lo posible, una quietud. No tendríamos que vivir sobresaltados, porque tendríamos que aprender a lo que dice acá, que si estamos completamente llenos de alegría y de paz es porque confiamos en Él, es porque tenemos la fe redirigida, ¿sí? Vamos a ver, llévame al mismo capítulo, pero al inicio, en el versículo 2. Dice, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlo en el Señor. ¿Esto qué sería? Un poco en lo que es el servicio, ¿no? Si yo conozco la alegría, yo conozco que en el Señor adquiero fe, tengo esperanza, tengo confianza. Entonces, dice, deberíamos ayudar a otros a hacer lo mismo, ¿sí? Eso es uno de los planes que Dios tiene con nosotros. Él trajo a un ejemplo que era Jesucristo. Jesucristo nos deja su ejemplo y el propósito es que nosotros sigamos los mismos planes. Luego en el Salmo 97, 11 y 12, seguimos hablando de la alegría, de esta tranquilidad, de esta paz que nos trae la confianza. Sí, volvela a la Reina Valera. Aunque creo que dice más o menos lo mismo. Dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová. ¿Sí? La alegría para los rectos de corazón y para el justo, vamos a quedarnos solo ahí en el anterior. Luz está sembrada, sí, para el justo y alegría para los rectos de corazón. Saben que la Biblia dice que nosotros somos luz y somos sal, ¿sí? Entonces nosotros, así como está Él representado en ese sol de justicia, nosotros tenemos que aprender y en cierta forma con nuestra actitud, con nuestros actos, con nuestra forma de vivir y de ser, tendríamos que ser luz, ¿sí? Luz. Los justos deben traer luz y alegría a los rectos de corazón. Ustedes pueden profundizar mucho más porque hay muchísimo en cuanto a la alegría, a la paz que trae el Señor. Dice la palabra que dice que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque la paz que nosotros solemos buscar suele ser pasajera, pero la que Él nos da lleva un proceso y lleva un aprendizaje, pero dice que es una paz eterna. La segunda palabra, el propósito o un nombre, ¿no? Dice que también Dios nos pone un nombre. Nos puso un nombre por sobre todo nombre, que es el de hijos, ¿sí? Y dentro de ese nombre cada uno tiene como una función dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Estamos representados como si fuéramos un cuerpo humano, así como en el cuerpo humano cada uno de nosotros representamos una función. No todos vamos a hacer las mismas cosas dentro del cuerpo de Cristo, no todos seremos profetas, no todos seremos maestros, no todos seremos diáconos o lo que sea de otro servicio. Dios tiene un plan para cada uno, Dios puso un nombre a cada uno y entonces hay que ir en pos de ese propósito que Él tiene para cada persona. Vamos a buscar, por ejemplo, el Salmo 138, 8. Aquí el salmista está diciendo, creo que esta es una cosa que tiene que acompañarnos a todos, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sí? Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando yo atravieso, ¿no? ese
ese atrio, que a veces lo representamos, nuestro comienzo con el llegar a la entrada, al atrio, y ahí morir a nuestras cosas, a nuestros caprichos, a nuestras habitudes un poco contrarias, ¿no?, a lo que es la vida de un cristiano, y aprender a lo que es el amor de Cristo, que es a veces tan difícil de comprender. Y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cada vez que yo atravieso, subo de nivel, ¿no?, como un videojuego, donde voy aprendiendo y escuchando, y voy yendo a más. Tiene que ser un objetivo o una tarea, la de saber qué es lo que quiere Dios de mí. Creo que todos tendríamos que tener ese anhelo de saber cuál es el plan de Dios para mí. Miren, en Efesios 2:10, siempre hablando del propósito, el principal propósito de Dios, del Padre, es el establecer el reino. Saben que Dios mandó a su Hijo para traer una forma de vida, una forma de ver las cosas, y nosotros sabemos que es el reino de Dios. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sí? El Padre Jesús vino por un plan también que el Padre, el Padre Dios, tenía con él, y asimismo nosotros que fuimos escogidos, dice en Efesios, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, entramos también en esto, porque fuimos creados con un propósito de antemano, ¿sí? Lo conocemos en un momento cuando nos hacemos carne y hueso, lo mismo que Jesús. Él vino a ser un ejemplo de lo que somos nosotros, a entender y a cumplir un propósito. Luego, vamos a ver una cosita más aquí en propósito. Es un tema muy amplio, pero yo quería que resumir lo que me parece que es el camino de nosotros cuando entramos, cuando nos quedamos y lo que tenemos que hacer para seguir, ¿no?, en esto de llevar las buenas nuevas. Filipenses 2:2 habla de un mismo sentir. ¿Sí? Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Vamos a ver desde el principio, así no nos quedamos. Sí. Ahí dale a ahí. Sí, dice, habla de lo que ha padecido, ¿no?, Cristo, la humillación y la exaltación. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vamos a quedarnos ahí. ¿Sí? Teniendo, ya que está, miren, hasta está subrayado y todo, teniendo el mismo amor, unánimes, ¿sí? El mayor ejemplo que Jesús vino a traer fue la de la unidad, ¿sí? Él quiso, por sobre todas las cosas, establecer una unidad entre el pueblo de Israel, los israelitas, los fariseos, estos maestros, ¿no?, que tenían la religión tan arraigada, y que luego creo que le han abierto más las puertas a los gentiles que los del pueblo de Israel. Pero él siempre intentó la unidad, siempre intentó la unidad. Donde había soberbia, él iba con amor. Donde había un prejuicio, él llevaba amor. Y él siempre ha intentado no mostrar diferencia entre los dos pueblos. Él vino para el pueblo de Israel, no lo ha aceptado en su mayoría, y los gentiles, nosotros le abrimos el corazón. Pero el mayor mensaje de Dios, de Jesucristo, en la tierra, es que él vino a tener el mismo amor para con todos. Tercero, la compasión.
Jesucristo en muchas oportunidades demostró compasión. Y si bien esa compasión, cuando ustedes van a mirar sus raíces, muchas dicen que es tener misericordia, que es una de las cosas que sí es verdad que la misericordia es parte de Jesucristo. Dice que tener lástima. Pero yo no creo que en la Biblia en ninguna parte dice que que Jesús haya tenido lástima de alguien, sino que lo que él demuestra es un amor entrañable, que es esa la que me ha quedado a mí, un acto de misericordia, un acto de amor, que es muy diferente a nuestra compasión. Si nosotros nos movemos por lástima y no por un amor entrañable o por un acto de misericordia, como se mueve la Trinidad. Ellos actúan por un amor entrañable o por un acto de misericordia. Nosotros, si no nos ponemos bien a pensar, actuamos más por lástima, porque lo primero que decimos, oh, qué pena, qué lástima, ¿no? Nos movemos más por un acto de lástima, porque me da pena lo que está haciendo, lo que le está pasando, que no me mueve más a hacer un acto de amor, que es lo que nos diferencia en lo espiritual. ¿Sí? El alma nos hace tener lástima, pero si realmente nos encamináramos en los sentimientos de Dios Padre y Espíritu Santo, tendríamos que tener, en vez de actos compasivos de lástima, tendríamos que ser movidos a actos de misericordia o de amor entrañable, como dice también la definición. No buscamos nada todavía, ¿no? Vale, vamos a ir a Marcos 6:34. Aquí está Jesús antes de alimentar. 6:34, Marcos. En este pasaje pasan muchas cosas, están en la barca con los discípulos, luego, después de esto, alimentan a los 5.000. Y dice, y salió Jesús, porque la gente, ellos estaban cansados, dice la historia, que ellos estaban cansados, él estaba con sus discípulos, ¿no? Y se subieron a una barca, pero claro, la gente sabía que estaba Jesús, entonces lo querían ver, y iban como que los perseguían. Dice, y salió Jesús, estaban en la barca, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sí? Él siempre tenía ese acto de misericordia. No les dio pena, no le dio lástima, porque él en realidad no vino a tener lástima de la gente, sino vino a tener amor por la gente. Entonces, él vino a establecer un reino, establecer una enseñanza, y su principal función era enseñarles. Porque iba a haber un día que él ya en la tierra no iba a estar, y entonces alguien o unos cuantos tenían que seguir ese ejemplo. Y él dice que los vio como ovejas sin pastor, ¿sí? Estaban descarriadas, cuando veíamos al principio el tema de la alegría, vivían en otro gozo, vivían en otra alegría, pero lo que él quería traer era el plan de gozo y de alegría, más duradero. Y luego, como último, una parábola. Dicen que es una de las, si no es la última, es de las últimas parábolas, ¿no? La de las ovejas y los cabritos, ¿sí? Porque ya luego, después que él deja esta enseñanza, ya pasa, ¿no?, a su camino para ser crucificado. Y esto se encuentra en Mateo 25 y nos vamos a quedar en el versículo 31. Algunos le llaman la enseñanza del tiempo final, tiene varios títulos, pero esta es, ¿qué dice acá? El juicio de las naciones. Es la parábola también de las ovejas y los cabritos. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, aquí está hablando Jesús, ¿sí? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, cuando Él ya ha resucitado y venga por su amada,
todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. 32, ¿sí? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te tuvimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿sí? a los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, lo mismo, no me diste y no me disteis de comer. Esta gente, los cabritos, no se han dado cuenta de la necesidad. Si bien él se está representando en personas, pero lo que está haciendo ver es que hay gente que sí fueron movidas a misericordia, que sí fueron movidas por amor entrañables, y hay gente que no ha entendido para qué era el plan. Puede ser una persona que no conoce a Dios, como un cristiano mismo, porque de haber en ambos bandos hay de las dos. Entonces, fíjense que del lado de los cabritos no tenían la visión de una persona con una necesidad, ¿sí? Quizás lo dejaban en la lástima, pero en el servicio, ¿sí? a Dios tenemos que implicarnos más. Quizás a veces no sabemos cómo, pero tenemos que intentar buscar las formas de llegar. Porque ahí no dice que fueron a un enfermo, hicieron una campaña de sanidad. Dice no, que lo fueron a visitar. Y no hicieron tampoco de abogados para intentar sacarlo de la cárcel, sino que le han hecho compañía. Y significa que en realidad, si bien son, no sé si se llaman metáforas o recibirán otro nombre en lo literario, pero significa que estas ovejas tenían una visión diferente de la persona o la situación en la que se estaba pasando, que si bien había algo de un proceso que alguien estaba pasando, una situación, pero no eran movidos a la lástima o a la ignorancia, ¿no? O decir, bueno, que se arregle, sino el haber entendido que decía, teniendo un mismo amor, un mismo espíritu, unánimes, el saber tratar. Entonces, creo que estas tres cosas que forman un camino resumidamente, ¿sí? La alegría, el propósito y el amor entrañable. No lo llamemos más compasión para que no nos confunda, ¿sí? Tenemos que primeramente atravesar ese camino, ¿sí? Quizás de forasteros, de encarcelados, de enfermos, nosotros, para tener un valor de lo que soy yo, como persona, como cuerpo, como tripartito que soy, porque si no me conozco a mí mismo, porque dice, la misma palabra dice, primero a ti mismo, te amarás a ti mismo, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo primero no logro conocerme, si yo primero no logro amarme, porque se dice que todo lo que
quizás a veces ponemos en queja del otro, es lo que nosotros no logramos alcanzar. Entonces, si yo no capto todas esas cosas de mí, luego no me podré mover como se mueve una oveja. Me quedaré como el cabrito. Con una simple pena o diciéndolo, bueno, si al final se metió donde nadie lo llamaba, ¿no? En la indiferencia. Porque cuántas veces decimos, no sé, fulano se metió en un negocio. ¿Y para qué se metió ahí? ¿Qué le dijo? ¿No? Pero bueno, pobre. Entonces nos quedamos ahí en un plan más de crítica que en el acompañar. Si querés, Tabita, a ver, vamos a buscar ese que decía... acá, vamos a bajar un poquito más. Fui forastero. No, pero en el de los otros, el de más arriba. Este es el de los cabras, el de las ovejas. De cierto os digo, que lo hiciste unos... El siguiente. Acá estamos hablando como nosotros, que le diríamos a Jesús. ¿Cuándo te vimos forastero? 37, 36 es el que viene. Estuve desnudo, sí, me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, no quiere decir, o también sí quiere decir literalmente el servicio al trabajo no sé, de quizás hay una persona que le hace falta algo y dársela, literal, como también el saber acompañar, al otro, ¿sí? No hace falta, quizás a veces la persona no va a recibir sanidad, pero sí estar acompañándola, porque esa la palabra de aliento hace mucho. En la cárcel, yo creo que ahí también tiene mucho que ver con los juicios que ponemos sobre las cosas, ¿no? Y si uno está encarcelado, necesita una buena compañía, porque no necesita de otro que le venga a decir ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué fuiste a robar? ¿Por qué violaste? No necesitan esas cosas, porque lo que se hicieron bien lo guardan en su conciencia y cada noche, ¿no? Que dice, la conciencia trabaja. Entonces, lo que el mundo necesita es que individualmente nosotros, los hijos de Dios, aprendamos a conocernos a nosotros mismos para poder saber detectar la falencia, lo que el otro necesita, lo que otro necesita. Vamos a cerrar con Primera de Juan 3, 23 y 24. El mundo, si se fijan bien en las redes, como que necesita una identidad. Todos miran cosas por una identidad. Como que te ves al espejo y no te reconoces. Y buscas ver en el perfil de otro de que esa imagen que tiene es la que uno anhelaría. Entonces creo que lo que nos falta es el amor propio, el amor a mí mismo. Entonces podríamos vernos diferentes y podríamos ver al otro con otros ojos. Un mandamiento, ¿sí?, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Pero para llegar a esto, hay que amarse a uno primero. Sonará un poco egocéntrico, ¿no? Porque ahora está mucho lo del girl power, ¿no? La mujer poderosa y todo esto que no crea más que pesadez en la gente y en la mente, porque no creo que vaya por ahí la cosa. Pero sí necesitamos amarnos porque somos creación divina y necesitamos tener una buena autoestima de nosotros mismos. Porque si no, en el otro siempre veríamos falencias. Esas falencias que las veríamos, no las vemos en nosotros, se las vemos al otro. El otro es el espejo, prácticamente. Entonces, para lograr este mandamiento, sí, primero, love yourself.
Ámate a ti mismo. Amén. Vamos a cerrar esta palabra, esta meditación. Luego buscan mucho porque la Biblia, la verdad que hacer esto resumido en 3 pasos se quedó corto, pero creo que la idea espero que se haya captado. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Jesús, por ser nuestro ejemplo. Gracias, Padre, por haber puesto, Señor, en tu Hijo amado esa medida del varón perfecto. Esa medida que lo abarca todo. Esa medida a la cual queremos alcanzar. Señor, yo te pido en este momento, en este febrero tan caracterizado por ser el mes del amor, ¿no?, de este San Valentín o de quien sea, yo te pido, Padre, que tú pongas amor en cada uno de nosotros. Amor por uno mismo, amor por aceptarnos como soy, amor por aprender a crecer, amor por aprender a escuchar, amor por sufrir una transformación, amor por morir a ciertas cosas. Señor, enséñanos a quebrar nuestros pensamientos, nuestro orgullo, aquello que vemos en el otro, Señor, que lo podamos ver primero en nosotros. Que seamos, Señor, gente de amor entrañable y no gente que ve lástima y tiene un sentimiento de pena por el otro. Porque tú no has venido a dejar ese ejemplo. Tú has venido al mundo a dejar amor, a dejar enseñanza y a dejar unidad. Y eso es lo que tú esperas de nosotros. Sin amor, el reino en la tierra no se establece. Pero tú necesitas un cuerpo de Cristo fuerte, que cada uno, como miembro de este cuerpo, aprenda a tomar esa función dentro del cuerpo. Si soy mano, si soy pie, si soy vena, si soy sangre. Enséñanos, Señor, a vernos dentro del cuerpo de Cristo, con la función que tú pones, con el propósito que tú pones, con ese llamamiento eterno que tú pones en nuestro espíritu, Padre. Porque el llamado, Señor, lo tenemos desde antes de la fundación del mundo. Y tenemos que aprender, y tenemos que abrir nuestros oídos, abrir nuestra mente, nuestro corazón, para llegar a ver ese propósito que tú has puesto desde antes de que nosotros viéramos la luz. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Y gracias por todo lo que tú haces por tu casa. Quédate con cada uno, Señor, de aquellos que estén enfermos, que estén sufriendo enfermedades, sean físicas o en su mente. Aquellos que están sufriendo batallas con uno mismo, Señor. Que nos sepamos aceptar tal y como somos, para que cuando nos hayamos aceptado, tú puedas trabajar con nosotros. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.